100% cubana ya está de vuelta. Lo prometido es deuda, mi gente. Les estuve comentando la semana anterior que estaríamos visitando el poblado de Jersey y quiero comentarles que estos van a ser una serie de videos, pues es bastante la información que tengo que ofrecerles en cuanto a Jersey. Les adelanto que vamos a tener un video sobre el tren de Jersey, el primer y único tren eléctrico en Cuba. Vamos a tener un video sobre el central de Jersey y además vamos a tener un tercero dedicado a el batey, o sea, lo que es la comunidad y los jardines de Jersey, un entorno natural súper que precioso. Yo les propongo que se queden si quieren conocer sobre la historia de este pueblo. Si ya la conocen, quizás pueden rememorar, ver cómo luce en la actualidad tanto el tren, el central y el batey. Así que nada, amigos, quédense en Naine 100% cubana. Decir Jersey en Santa Cruz del Norte es sinónimo de historia, tradiciones y recuerdos de la industria azucarera. El pueblo llamado así es uno de los más pintorescos de Cuba, o al menos lo fue en su época de fundado. Al mismo tiempo, hoy en día es una reliquia histórica y patrimonial, desafortunadamente en muy mal estado. Este fue un antiguo pueblo modelo, con su tren eléctrico que aún funciona, hermosos jardines y grandes caserones de madera con chimenea que parecen pertenecer a otra época o país. Tanto el pueblo, los jardines, el central y el tren fueron conocidos bajo este mismo nombre, Jersey. El Central Jersey fue fundado en 1917 por el empresario norteamericano Milton Jersey, ¿sí? El mismo fundador de la deliciosa y prestigiosa marca que lleva su nombre. Milton llegó a Cuba en 1916 con el objetivo de buscar la materia prima para su próspera empresa en Pensilvania, Estados Unidos. Así, compró la zona donde meses después crearía el Central. Este ingenio llegó a ser uno de los mejores y más eficientes del país. Ahora bien, no es hasta el 20 de marzo de 1919 que resuenan por primera vez las sirenas del Central Jersey, llamando al trabajo a unos 1000 hombres que se entrenaban en el oficio de azucareros. Había comenzado la primera zafra, dando inicio a una tradición que perduraría por más de 50 años. El Central trabajó como productor de azúcar crudo hasta 1924, año en que se comienzan las obras de ampliación y construcción de la refinería. La construcción de esta tuvo como montaje principal una planta de filtración y decoloración que, escuchen bien, utilizaba y utilizó siempre carbón de hueso animal, razón por la cual producía el mejor azúcar del mundo. Esta planta de decoloración se conoció como la Casa de Carbón. Contó con 8 pisos y funcionó hasta su última campaña con el equipamiento original. Fue la única de su tipo en el país. Las nuevas instalaciones dieron a la moderna refinería una capacidad de molida de 470,000 arrobas de caña cada 24 horas, amigos míos, quedando como producción fundamental, naturalmente, el azúcar refino, con un nivel de producción de 18,000 sacos de 100 libras diariamente. Para entonces, la Jersey había comprado los antiguos ingenios San Antonio y Rosario, que servían y sirvieron durante todas las campañas como tributarios de crudo para la refinación. Por tanto, este periodo podía durar de 5 a 6 meses después de liquidada la zafra. El número de trabajadores dependía del ciclo en que se estuviera. En zafra, unos 1800 entre crudo, refino, ferrocarriles, etc. En refino, unos 1000. En reparaciones, aproximadamente 500. Los trabajadores fijos eran los jefes de departamentos, los empleados de oficina, trabajadores de ferrocarril, miembros del cuerpo de vigilancia y los trabajadores de mantenimiento del batey, sanidad, limpieza de las calles, etc. En el año 1926, los centrales propiedad de la Jersey reunían 1.575 caballerías de tierra
incluían 70.000 acres de terreno y 125 millas de líneas privadas, toda una fortaleza económica que mantenía su condición de capital independiente al no mantener vínculos con ninguna otra empresa azucarera o ferroviaria dentro o fuera del país. Las empresas Hershey se hacen sentir en toda la vida económica de la región. La Habana Club de nuestros días es hija del Hershey al nacer como alambique destilador de sus mieles. Intentando paliar el desempleo, el gobierno apoyó la creación en 1932 de la fábrica de aceites vegetales y en 1940 la desfibradora de Enequén y fábrica de jarcias para asegurar el empleo de la fuerza de trabajo en el periodo de tiempo muerto. Sin embargo, la década del 30 se inició con malos presagios, la economía cubana en crisis y el país en plena revolución antimachadista. La Hershey Sugar Corporation toma medidas especiales. En el año 1938, el Central San Antonio pasa a la compañía azucarera Gómez Mena y en 1940 se crea la Rosario Sugar Company. Sin embargo, el control de la producción de las tres unidades se retiene en la corporación. Milton Hershey, quien hasta después de los 75 años de vida atendió personalmente sus intereses en Cuba, murió en 1945, después de legar su fortuna a la Escuela Industrial Hershey de Pensilvania. Había nombrado como sucesor suyo y presidente de sus empresas a Mr. Percy A. Staples, quien supervisara la expansión de los negocios de Hershey desde 1921. En 1948, Staples declina su cargo de presidente y a partir de junio del mismo año asumiría el cargo el señor L. A. Crosby, presidente de la Cuban Atlantic Sugar Company, propietaria de la compañía azucarera Atlántica del Golfo. Se dice que años más tarde las propiedades son vendidas al magnate azucarero Julio Lobo. A partir de 1959, el Central Hershey comenzó a llamarse Central Camilo Cienfuegos, pero como la costumbre es más fuerte, sus antiguos pobladores continuaron llamándolo Central de Hershey. En el año 2002, al igual que muchos otros centrales del país y para tristeza de sus antiguos trabajadores y pobladores, el central fue desactivado. Esto se debió a la caída de los precios del azúcar y a la pérdida de los principales mercados internacionales. El antiguo, opulento y suntuoso central, uno de los mejores del país, quedó totalmente en ruinas. De él solo quedan las torres que pueden ver a mis espaldas. Sin dudas es lamentable el actual estado en que se encuentra este central que otrora fuera la vida de este pueblo. Quiero compartirles ahora una pequeña entrevista realizada a Froilán Gutiérrez Felipe, un hombre que trabajó en el central como herrero forjador. El ingenio de este hombre fue tal que creó 45 innovaciones destinadas al proceso fabril del azúcar. Lamentablemente, sus invenciones, tal como el Central Hershey, pasaron al olvido en un tiempo en el que tanto hay por hacer. Este genio era un fenómeno. Él tenía aquí, de generación de corriente, un generador de 7 megawatts, 7.000 kilos, lleno de eléctrica. Y tenía 5 generadores más chiquitos. Y vendía corriente para la calle. Espérate tú acá. Fíjate, un generador de 7 megawatts y 5 chiquitos. De los chiquitos había uno de 2,5, 2.500 kilos, que se trabajaba en cadena con el tanque de vapor, con el tanque de vapor. Cuando el tanque de vapor trabajaba a 60 ciclos, a toda velocidad, el generador de 2,5 estaba en 2,5, porque todo el vapor que entregaba el generador lo cogía la máquina. Bueno, las conclusiones que yo sacaba, y soy responsable de lo que digo, y le pongo como ejemplo. Aquí dirigió esto aquí, en la planta eléctrica, Berea. Estaba Mr. Eri, un ruso, y Berea, que era cubano. Yo empecé ahí de cenicero, en esa la planta eléctrica. Cuando se fue,
Cuando se jubiló Berea, cuando se jubiló Jorge Auti en el ingenio arriba, que era el que dirigía la parte industrial, mecánica. Y también hasta el padre de, ¿cómo se llama? El meteoro. Rubiera. Rubiera. También era el químico de él. Bueno, y se creó el Ministerio del Azúcar. Y los ministerios. En todo el periodo revolucionario, este dirigente, y aquí habían hombres, Carlos Pérez y un grupo de hombres que eran tacos, les digo, empíricos, porque si yo le puedo asegurar de que aquí la mayoría de los obreros que eran analfabetos. Porque ustedes, bueno, le voy a decir por qué después. Que en todos los años que tuve aquí, y esos hombres con tanto nivel de conocimiento práctico aquí, porque aquí había fundición, maquinado, carpintería, plantillería, cuando se hacen moldes para fundir piezas, la hojalatería, acueducto, le dábamos vapor a la fábrica de aceite y las piezas de la fábrica de aceite las hacíamos aquí todo el mundo. Y toda esta gente que llevaban años aquí, generalmente empírico. Esto era un reloj. Que no lo haya dirigido un obrero de aquí. Yo he oído unas teorías ahí científicas que no tiene que ser el director un conocido de la materia. ¿Pierde? Dime usted que usted ponga un vaquero a atender una bodega. O un vaquero a manejar un I-18. Bueno, ya el error se cometió, pero fue así. Y a partir de que se fueron uniendo esa gente, después vinieron dos ingenieros más, Jorge Ferri y otro compañero, y se mantenía el ingenio ahí. Porque todo lo que se rompía, había que repararlo y hacerlo igualito. Fíjense que aquí, en la época de refinería, sí, de refinería no, moliendo, había un consumo de petróleo por tonelada métrica de azúcar de 40 y pico galones de petróleo por cada tonelada de azúcar. Entonces, porque había dos carteras americanas y unos hornos aquí de ladrillo que eran un reloj duro. ¿Qué hacen? Ellos, los obreros, ponen un teléfono de piso 5, los tachos, a la caldera. ¿Para qué? Para que ellos fueran hackeando y deshackeando los tachos. Que no coincidieran dos tachos juntos, para que no cayera el vapor. ¿Entendiste? Y tenía que descender la. Bueno, y ahí hay que entrar el cuento ese. Yo no soy técnico en eso, pero lo sé, porque me metí en el dinero en todos lados. Y por la revolución de hoy la vi, porque hemos echado para atrás una pila de cosas y a sabiendas. Que se están haciendo. Resulta, ponen el teléfono de 45 galones, llegaron a consumir 17 galones por tonelada métrica. Porque empezaron a descargar tacho poquito a poco y la presión de la cartera no caía, o caía menos. Y eso de los obreros no mandados. Entonces, cuando toda esta gente se fueron, es mi criterio. Y le pongo ejemplos de todos los equipos que sustituyeron, porque mucha gente hablaba aquí y pitaba, y llegó un momento que se callaban la boca. Y todo, hasta yo fui partícipe de la destrucción del ingenio. Porque yo digo que si hubiera estado el ingenio conforme estaba, cuando yo llegué aquí, estuviera ahí todavía, aunque sea de exposición. Fíjense que llegó a gastar 17 no, 200, 300 galones, 500 galones de petróleo por tonelada métrica. Fíjate que a qué desastre llegó todo. Sí, porque todo fue por el costo. Empezaron a poner los quemadores. Los costos estaban muy los elevados quemadores y era más factible. No le echo la culpa tampoco a ningún director de eso, pero
Oye, yo te pongo allí y tú haces lo que yo digo. Es el resultado. El que me muestra una cosa que me lo demuestra. De desconocimiento. De una dirección sin O sea, conocimiento. yo estoy en estos días, todavía no he vuelto loco. Yo he comparado los sabotajes, las cosas, el capitalismo ¿por qué te voy a decir supercriminal? Pero es sutil. Ha sido sutil. Esto no se veía. Es como un cáncer. Bueno, voy a venir a recordar. Hola, gracias, mi vida. Gracias. ¿Te das cuenta? Como un cáncer. Porque ahí es cierra. Y económicamente es modesto. Sí, maestro.